Listo. Bueno, vamos a hacer una prueba por hoy. Están siendo grabados y monitoreados. Mentiras. Vamos a hacer una prueba porque yo, después de toda esta vaina de la virtualidad, me acostumbré a grabar las clases y subírselas a YouTube. Entonces, vamos a ver si la logramos esta vez. Y si nos quedan bien, pues las vamos subiendo y que les queden a ustedes ahí como herramienta de estudio. Bueno, la de ayer fue un fail en la otra sección, porque quedó la otra pantalla grabada, pero a ver si esta de hoy sí. Bueno, según mis cálculos, ustedes están recién viniendo al campus, o sea, han vivido casi la mayoría de su vida universitaria virtual, ¿cierto? Excepto los que estén en ambiental por ahí, ¿sí? Bien. ¿Cuántos ambientales hay? 2, 3, 4, 6, bueno, 7. Chévere. Pues bienvenidos a Geomática. Este es un curso bastante interesante. La idea del día de hoy es que vamos a hablar un poco de qué es lo que ustedes se pueden esperar durante todo este semestre, qué es lo que vamos a ver, por qué lo vamos a ver, cuál es el trasfondo de ver todo esto. A la final, lo que queremos es un poco que el día de ustedes se lleven el concepto de por lo menos qué es geomática y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Ustedes de pronto ya traen unas preconcepciones de qué es lo que es geomática, probablemente lo que les han contado sus compañeros, les han dicho, oiga, esa clase es muy chévere, es la mejor clase de toda la carrera, pues probablemente les digan eso. Pero la idea es un poco que se enteren qué esperar y sobre todo las reglas que vamos a tener de aquí en adelante, cómo van a ser evaluados, qué aspectos deberían tener en cuenta. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los laboratorios, vamos a hablar un poco de cómo nos vamos a comunicar entre todos. Entonces esa es la idea en términos generales de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, siempre nos vamos a ver los martes aquí en este salón y los jueves en el S802 para que lo tengan en cuenta. El salón más difícil de encontrar era este, entonces ya el otro no deberían tener ningún problema. Sobre todo para los que recién vienen al campus y no hayan tenido como mucha clase. Entonces, siempre en estos dos salones, no sé si se habrán dado cuenta, pero nos cambiaron en último momento y yo ahí les había enviado por correo ese cambio. Entonces, como les decía, al final de hoy queremos saber, bueno, primero, ¿qué es la geomática? ¿Sí? ¿A qué se refieren cuando hablamos de geomática? Y cómo se diferencia la topografía, porque uno realmente puede pensar, uno ve a gente allá en el Bobo, ¿saben qué es el Bobo? Sí, allá en... Entonces, uno ve gente allá midiendo con los equipos y dice, oiga, eso están haciendo topografía, pero realmente estamos haciendo geomática. Y vamos a entender cuál es esa diferencia entre las dos cosas. Lo segundo es que a partir de esos conceptos vamos a empezar a desarrollar ciertas cosas, ciertos elementos básicos de mediciones, ciertos elementos básicos, conceptos básicos que nos van a servir después para integrarlo con las nuevas tecnologías. Entonces, por ahí ustedes ven los equipos que tienen cada uno y si los quieren ir pasando para que todo el mundo los vea con cuidado, lo pueden ir haciendo. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que hace cada uno o cuál sería la idea de utilizar estos equipos o para qué los queremos utilizar dentro de todo el curso como tal. Y a partir de eso, pues ver cuáles son las áreas, porque esto de alguna manera implica ciertas áreas que se van a ir interconectando entre ellas y a partir de eso, pues vamos a generar esos análisis, esos levantamientos de información y bueno, los procesamientos al final. Y por último, ¿cuáles son aquellos campos de aplicación de la geomática? Aquí vamos a ver unos y a lo largo de la clase vamos a tener como varios campos en donde podemos tener la aplicación de geomática. Lo bonito de tener aquí varios perfiles es eso, es porque como hay ambientales, como hay civiles, hay veces también gente de geociencias toma esta clase o gente de otras carreras. No sé si el semestre pasado había creo que un mecánico, pero este semestre, ¿hay alguien de otra carrera? Mecánica, exacto. Entonces, hay gente de distintos perfiles y
Eso es muy chévere porque vamos a ir explorando diferentes áreas, no nos vamos a centrar ni muy en lo civil, ni muy en lo ambiental, sino que vamos a ir mirando poquito a poco diferentes áreas y ayudándoles un poco en ese proceso de saber qué es lo que realmente les gusta a ustedes. Bueno, mis datos de contacto, aquí está mi mail, pues ya yo les envié un correo el otro día, entonces deberían tenerlo. Mi número celular, no tengan miedo en llamarme, no tengan miedo en escribirme. Ya ayer o bueno, estos días, desde que envié el correo, ya me han escrito como, oiga, Orlando, ¿es necesario ir a la sección de laboratorio? Sí, sí es necesario ir a la sección de laboratorio. Entonces, cosas como esas, no les dé pena, escríbanme, vamos comunicándonos por ahí. Muchas veces es mucho más fácil que ustedes me escriban un WhatsApp que me escriban un correo, ¿sí? El correo se demora mucho más, pues me llegan cientos de correos al día, entonces es mucho más rápido si lo hacen por WhatsApp, sobre todo si es algo rápido. Bueno, adicionalmente vamos a tener ahí, que no lo he puesto acá, sino se los voy a dar en la próxima clase, hemos hecho un grupo de Discord para geomática en general, en donde vamos a integrar todos los temas de laboratorio, todos los temas de dudas, de anuncios y demás. Entonces, para que ustedes lo utilicen, vamos a ver cómo nos funciona eso. ¿Saben qué es Discord? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, la idea es un poco que a partir de ese grupo podamos tener una constante comunicación. Nosotros aquí tratamos un poco de alguna manera mantener mucha comunicación, y este es un curso en donde ustedes se van a dar cuenta que van a hablar mucho con sus monitores, que van a hablar mucho con su asistente graduada, que van a hablar mucho con nosotros profesores. Porque decimos nosotros es porque hay dos profesores, ¿listo? Algo que mencioné antes, aquí olvidé mencionar en esta diapositiva, es un poco que no están ustedes obligados a venir como tal a esta sesión, ¿sí? Hay otras dos secciones que son exactamente igual. Entonces, si en algún momento tienen algún percance y no pueden asistir a esta sesión de hoy, pueden asistir, por ejemplo, a la de mañana, bueno, o la de las 12:30 también. Entonces, ahí miren por banner cuáles, no tengo los salones de la de 12:30, pero pueden asistir, es igual la clase por si se la perdieron. O también está el backup, que es YouTube, pero no prometo, sí, depende de la calidad como nos queden. Antes sí eran chéveres en YouTube, pero ahora no sé cómo vayan a quedar. Entonces, como les decía, no les dé pena preguntarme, no les dé pena preguntarme, escríbanme, moléstenme, si necesitan llamarme, llámenme, no les dé pena. Yo no tengo ningún problema en contestarles, excepto si es en un horario adecuado, ¿no? Por favor, no me vayan a escribir a la 1 de la mañana o a las 5:30 antes de que estén entregando la práctica y yo esté por allá en el quinto sueño. ¿Listo? Y el horario de atención, pues yo puse ahí un miércoles de 11 a 12, pero en realidad es siempre. Entonces ustedes pueden ir allá a mi oficina, que es en el 6º piso, y si estoy ahí, los voy a atender. Si necesitan coordinar algo muy urgente, me escriben, no hay ningún problema. Yo estoy siempre disponible para responderles las preguntas. Bueno, entonces cumplo con el requisito de poner una hora, pero sepan lo que siempre estoy disponible para ustedes. Bueno, ahora, yo sé que nosotros venimos con unos preconceptos de qué es lo que es geomática. Entonces les voy a pedir el favor, ahí con su celular, que entren a esta página y escriban la primera palabra que se les viene a la mente cuando hablamos de geomática. Arriba está el link con el número. Bueno, listo. Una cosa importante es que, por favor, llámenme Orlando solamente, no me digan profesor, por favor. ¿Listo? Orlando, tal cosa, listo, ya, nada más. Y bueno, mientras ahí responden estas pequeñas palabras, pues les cuento un poquito de mí. Soy ingeniero civil de acá a la universidad, hice maestría, apenas me gradué, acá en ingeniería de transporte. Después hice una especialización en economía urbana y después otra maestría en economía del transporte. Entonces eso más o menos les muestra que me gusta como el tema de transporte, ¿sí? Pero también me encanta el tema de análisis espacial, que es lo que hacemos acá en geomática. Entonces
va a ser muy chévere porque en algunas partes del curso vamos a combinar esas dos cosas. Entonces vamos a tener transporte con análisis espacial, pero también vamos a traer otras áreas. Entonces va a ser bastante interesante. Listo, a ver. La primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en geomática, suelos. Topografía, tierra, exactitud, cotas, informática, geografía, mediciones. A ver, ¿cuántos vamos? 28, creo que somos como 30 y algo. Entonces, contesten, porfa, contesten. ¿No? Nos quedamos en... ¿Ya todos respondieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense que cada una de estas palabras que ustedes incluyeron aquí tiene que ver de una forma u otra en lo que vamos a hacer a lo largo de este semestre. Entonces, por ahí hay palabras que son muy similares o hacen parte de un gran componente. Topografía, mediciones, suelos, cotas, alturas. Bueno, en topografía se volvió ahí a repetir. Entonces, gran parte de lo que incluye este curso van a ser entender por qué medimos el espacio. Y entendiendo el espacio desde distintas maneras. El espacio como el entorno de lo que nos rodea, este espacio, pero también va a haber un momento en que hablemos del espacio allá donde están los satélites, porque este de acá es un GPS de alta precisión. Y este GPS de alta precisión, voy a poner esta caja aquí abajo. Y este GPS de alta precisión, pues se comunica con los satélites. Entonces vamos a entender un poco cómo es que tomamos mediciones con estos equipos y entender un poco también cosas de nuestra vida diaria. ¿Por qué cuando nosotros cogemos en nuestro celular y abrimos Google Maps, él es capaz de decirnos una coordenada? ¿Sí? Decirnos dónde estamos. ¿Por qué les dice exactitud baja cuando ustedes abren el Google Maps? ¿Sí? ¿Por qué significa eso de exactitud baja? ¿Qué significa eso de exactitud alta? Y entonces vamos a hablar un poquito de lanzamiento de cohetes y de SpaceX y de toda esta vaina, entender por qué están pasando ese tipo de cosas. Entonces esto es una materia, pues sí, teórica, enfocada a un tema en específico, que es recolectar información, después analizarla, pero también vamos a tener sesiones en donde vamos a entender cosas de nuestra vida diaria. Van a ver, por ejemplo, que los iPhone tienen cierta tecnología que normalmente utilizamos para topografía y ustedes probablemente ni saben que la pueden utilizar dentro de su celular. Entonces, todas estas cosas las vamos a ir integrando dentro de un primer módulo, que es el primer módulo de topografía. Entonces vamos a medir, vamos a entender un poquito cómo vamos a recolectar la información, cómo tomamos esa información y cómo la procesamos y para qué nos va a servir eso. Porque uno dice, bueno, yo mido, voy a medir el área del bobo, pero ¿para qué me sirve eso? Además de responder una pregunta de ¿cuál es el área del bobo? ¿Para qué me sirven esas mediciones? Entonces, al final, lo que vamos a querer es referenciar espacialmente cada uno de los elementos, porque si ustedes se dan cuenta, en este momento cada uno de ustedes tiene una coordenada distinta. ¿Listo? Cada uno de ustedes tiene una coordenada distinta. Puede variar por centímetros, ¿sí? Pero cada uno tiene una coordenada distinta. Si yo me paro aquí, tengo una coordenada, si me paro allá, tengo otra coordenada. ¿Cómo vamos a llegar a obtener esas coordenadas? ¿Para qué nos sirven todas esas mediciones con estos equipos para obtener esa coordenada? Y sobre todo, una vez tengamos esas coordenadas, ¿qué hacemos con esas? Porque no nos sirve solo tener coordenadas, no, chévere saber mi coordenada, pero ¿para qué me sirve eso? Para rutas en Google Maps, para las rutas en el Waze, para hacer análisis espacial y determinar específicamente ciertas zonas en donde quisiera responder a una pregunta compleja. Pregunta compleja puede ser, ¿dónde es las zonas de la ciudad donde no hay cobertura de transporte público? Eso puede ser una pregunta compleja. Y todo eso lo vamos a hacer a través de información espacial. Entonces, fíjense, por ahí vamos a tener ArcGIS, por ahí vamos a tener Aerial Mapping, informática. Entonces, una vez, después de que nosotros tenemos esos conceptos básicos de mediciones, esos conceptos básicos de recolectar información, vamos a tomarlos y vamos a hacer un análisis, lo que llamamos análisis espacial. Es decir, vamos a entender nuestro entorno. Bien. Ahora, como esto
vamos a tener que entender nuestro entorno y como toda esta clase va a estar basada en análisis espacial, es decir, análisis del espacio, les voy a pedir que se paren. ¿Listo? Un momentico, 2 minuticos, nada más. ¿Listos todos? ¿Listos? Y les voy a pedir el favor de que con una mano, señalen hacia dónde está el norte, hacia dónde creen que está el norte. ¿Hacia allá o hacia allá? Es que no... ¿Hacia allá? ¿Quiénes dicen hacia allá y quiénes dicen hacia allá? A ver, levanten la mano los que dicen que es hacia allá. Y levanten la mano los que dicen que es hacia allá. Realmente es hacia allá. Estamos aquí como metidos en la montaña y es hacia allá. ¿Listo? El norte va a ser su mejor amigo de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, casi que si pueden traer una brújula, tráiganla. Se pueden bajar una aplicación, pero va a ser su mejor amigo de ahora en adelante. Aquí de pronto nos vamos a volver hasta un poquito Indiana Jones, así exploradores, pero el tema es un poco que el norte va a ser la referencia de muchas cosas de las que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, saber el norte, saber hacia dónde está el norte, nos sirve muchísimo. En este caso lo vamos a tener aquí, pero cuando tengamos ejercicios, nos va a tocar identificarlo según las referencias que nos den los ejercicios. Entonces, es muy, muy crucial saber identificar el norte. Listo, ya se pueden sentar. Muchas gracias. Bien. Entonces, esto que ven acá son respuestas de sus compañeros de semestres anteriores. Fíjense que tenemos palabras muy similares a lo que ustedes respondieron. Casi siempre traemos los mismos conceptos desde antes, topografía, mediciones, porque ustedes ya saben un poquito en términos generales, pero creo que es como la parte más traumática, porque todo el mundo queda con ese tema de medir y demás, porque la parte más chévere es la parte del análisis espacial. Entonces, por alguna razón, yo no sé por qué, terminan como les cuentan, es no, tienen que medir, no, tal cosa, pero la parte más chévere es la parte de análisis espacial, que es la última parte del curso. A ver, esto ahora no me sirvió. Ya, listo. Entonces, al final de todo este curso, o al final, ¿cuál es el objetivo de Geomática? Lo que nosotros queremos es presentarles a ustedes de alguna manera un concepto de mediciones y análisis espacial. Si ustedes quisieran resumir Geomática en 2 cosas, 1, mediciones, 2, análisis espacial. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que saber en este punto, que van a medir, pero que también van a hacer análisis espacial. Entonces vamos a entender por qué, por ejemplo, yo voy a recolectar información con mi celular y con esa información puedo hacer un análisis. Puedo decir en qué zona de Bogotá necesito poner más colegios, ¿sí? Porque hay poca cobertura de colegios o porque no hay un gran número de colegios en esa zona. O hacer un análisis a nivel de barrio para identificar los restaurantes o para identificar las tiendas que hay ahí y poder decir, oiga, según cómo está distribuido espacialmente todos los negocios en este barrio o en esta zona, el sitio ideal sería colocar una tienda en esta parte de acá. Eso lo vamos a poder hacer hacia la última parte del curso. Entonces, ¿qué es lo que queremos también con este curso de geomática? Es que ustedes cuando lleguen a su vida profesional y de repente estén en un contexto donde, por ejemplo, estén en una hora y estén trabajando con un topógrafo, ustedes puedan entender qué es lo que está haciendo el topógrafo y sobre todo decirle, oiga, usted me está tratando de meter los dedos a la boca, eso no es así, ¿listo? Entonces, que ustedes tengan el concepto propio de decir, oiga, esto está mal o esto está bien y sigamos adelante. O que de repente ustedes sean unos grandes ejecutivos y estén recibiendo un informe de algún tipo de consultoría o algo así y les muestren unos mapas, les muestren un proceso de análisis espacial y ustedes sepan decir, usted hizo mal este proceso o usted lo hizo muy bien
y este mapa que me está mostrando es adecuado para responder la pregunta que yo tenía. Eso es lo que queremos al final. No queremos es que acá nos queremos volver topógrafos profesionales, sino entender un poco cómo es todo este tema de la integración de geomática con la topografía y demás. Entonces, en este punto, he hablado geomática, mediciones, análisis espacial, pero yo no les he dicho qué es geomática como tal. Entonces, vamos a mover esto un poquito acá arriba. Realmente, si uno quisiera darle una definición a geomática, uno la podría tener de una forma sencilla, y es que la geomática, o en algunos lugares también la geoinformática, es la unión de las ciencias de la Tierra y la informática. Entonces, por eso vamos a teníamos las palabras de informática, porque vamos a tener que utilizar computadores, vamos a hacer análisis espacial con programas en específico, por ahí lo mencionaban en las palabras ArcGIS. Aprovecho para decirles que en estos días les va a llegar un correo con una licencia del programa ArcGIS. Entonces, el asunto del correo es licencia ArcGIS. Por favor, no lo vayan a borrar. Bueno, porque lo borran y después no tienen la licencia para más adelante. Bien. Entonces, una vez nosotros entendemos eso de unión de las ciencias de la Tierra con la informática, o digamos que escuchamos las palabras y decimos como, oiga, esto está como muy amplio, ¿cierto? Porque ciencias de la Tierra, ¿qué son ciencias de la Tierra? Es una vaina muy amplia. Y la informática, pues obviamente es algo muy, muy, muy amplio también. Entonces, realmente uno podría ir acotando esa definición. ¿Por qué? Porque la geomática lo que busca es desarrollar una serie de técnicas y metodologías para la adquisición de datos, almacenamiento, procesamiento, análisis, presentación y distribución de información geográficamente referenciada. ¿Qué es la información geográficamente referenciada? Todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Como les decía, ustedes pueden ser unos elementos geográficamente referenciados en este momento. ¿Listo? Si yo dejo esta mesa aquí para siempre, esto va a tener una misma coordenada, o puede tener como una serie de coordenadas porque va variando en milímetros inclusive. Pero si usted se va moviendo, su información geográfica, ustedes que son información geográficamente referenciada, van cambiando de coordenadas. Entonces, todo lo que nosotros vemos lo podemos referenciar geográficamente, darle coordenadas, y a partir de eso es realmente lo que hacemos en geomática. Primero, recolectamos la información. Medimos con este, medimos con este, medimos con este, medimos con el... Oiga, ¿y el dron? Me pasaron todo y el dron. Ah, bueno. Listo. Porfa, pásemelo porque si no después se me olvida por allá. Es para que todos lo vean además. Gracias. Entonces, recolectamos información con todos los equipos. Vamos a empezar desde un nivel básico, ¿cierto? Entonces, en esta semana y la próxima, que van a tener sus primeras clases de laboratorio, van a empezar a entender todo este concepto del espacio, de cómo yo voy a tener un razonamiento a partir del espacio. Entonces van a ir a medir su cuarto, van a medir algún espacio de su casa y van a generar un modelito a partir de él. Entonces es una práctica muy sencilla, pero muy chévere para entender un poco cómo es que vamos a empezar a integrar las mediciones, para qué nos sirven esas mediciones, y ya cuando empecemos a avanzar en el tema, vamos a ir incrementando como ese nivel de dificultad de mediciones. Entonces vamos a empezar a medir alturas, pero después vamos a medir distancias, vamos a medir ángulos, y todo eso lo vamos a terminar integrando para ir resolviendo ciertos problemas. Problemas como, necesito saber el área del lote del bobo. Ese es un problema. O necesito saber la diferencia de altura entre la parte baja del bobo y la parte alta del bobo, ¿sí? O necesito saber la diferencia de altura entre la parte alta de un edificio y la parte baja de un edificio. Puede ser eso. Eso son cosas totalmente posibles que podemos hacer de ahora en adelante cuando empecemos a ver cada una de las temáticas. Entonces, adquisición, sinónimo de medir, ¿listo? Entonces aquí es donde entran todas esa palabra
de medición que mencionaron ustedes y sus compañeros de otras secciones y de otros semestres, porque sí vamos a medir, entonces vamos a adquirir datos, vamos a almacenarlos y vamos a aprender un poco a entender cómo hacen. Ustedes no solo les vamos a enseñar a utilizar estos equipos para medir, sino también cómo recolectar la información, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Ustedes van y anotan en una hoja y de repente se les perdió la hoja. Bailas, les toca repetir la práctica. Eso ha pasado más de lo que creen. Entonces, vamos a enseñarles cuál es la mejor forma de recolectar esa información, de almacenarla y después de procesarla para producir un análisis en específico. Entonces, las mediciones como tal van a ser diferencias de alturas, van a ser unos números, pero ustedes tienen que entender para qué me sirven esos números, para qué yo quiero procesar esas diferencias de alturas, esas distancias, esos ángulos y demás. Y por último, una vez tenemos esos datos y tenemos la información geográficamente referenciada, cuando hicimos el análisis respondimos nuestra pregunta, ¿cómo es la mejor forma de presentarle a alguien esos resultados de ese problema que usted está tratando de resolver? ¿Sí? Porque usted puede ser el más crack midiendo, puede ser el más crack resolviendo la poligonal o resolviendo el problema, pero si no sabe presentar los resultados, no le va a valer de nada. ¿Listo? Usted puede ser la persona más inteligente, pero si no sabe cómo presentar los resultados, no le va a servir de nada. Lo bueno es que aquí les vamos a enseñar cómo, ¿listo? A partir de mapas, a partir de reportes, a partir de presentaciones, entonces ustedes se van a ir cuenta que se van dando cuenta que cada uno de los elementos o cada uno de los entregables dentro de todo este semestre contribuyen a este objetivo un poquito. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esa definición, lo que vamos a hacer a lo largo del curso, como les decía, es ir por diferentes módulos. Hay un módulo en donde vamos a obtener las mediciones, que es el primer módulo, lo que vamos a empezar a partir de la próxima clase. Entender un poco cómo medimos, por qué medimos, qué es lo que tenemos que medir y cuál es el trasfondo de obtener esas mediciones, cómo las procesamos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso, si ustedes lo ven, nos ayuda a nosotros para tener unas técnicas de recolección de datos, que normalmente ustedes van a encontrar estos conceptos, o en unas clases van a entender estos conceptos que están ahí de redes de nivelación, de medición con poligonales. Probablemente haya alguna persona que ya entienda estos conceptos o ya esté familiarizado con estos conceptos porque en algún momento alguien se los dijo, ¿listo? Pero si no lo saben, si ustedes leen eso y están leyendo como algo en chino, no se preocupen, que en un par de clases van a entender. ¿Bien? Entonces, ¿eso para qué nos va a servir a nosotros? Nos va a servir para responder preguntas sobre mediciones de lotes, de edificios, de movimientos de tierra, porque yo a partir de esas mediciones también puedo calcular volúmenes de extracción. Entonces, por ejemplo, hay un derrumbe, un deslizamiento. Ustedes quieren calcular cuánta tierra hay ahí. Entonces, lo podemos hacer por medio de las mediciones y por medio de estas nuevas tecnologías. Posteriormente, una vez tenemos ese módulo cubierto de medir, nos damos cuenta que, como lo hemos hecho hasta ese punto, es de la forma básica, de la forma que ya no se hace, ¿sí? Porque es para un poco para entender todos esos conceptos, y pasamos a los juguetes chéveres, que son esta parte de acá, ¿bien? Que es recolectar información de una manera más óptima, una manera más eficiente y que nos permite recolectar muchísima información en un tiempo corto. Entonces ustedes se van a dar cuenta que lo que hacemos con estos dos, probablemente lo podamos hacer con estos dos en mucho menor tiempo. ¿Ven? Pero como esto lo hace casi automáticamente, necesitamos entender cuál es el trasfondo detrás de eso. Y eso es particularmente útil porque si ustedes ven ahora, todos los megaproyectos de infraestructura están siendo levantados con nuevas tecnologías. Entonces, con drones, si es para un diseño de vías, entonces ahora en vez de contratar un helicóptero y poner una cámara y hacer el levantamiento, la fotogrametría a partir de imágenes tomadas por medio de helicópteros o de avionetas, ahora lo hacemos con drones y es mucho más barato. Así se caiga, que nos ha pasado varias veces, pero es mucho más barato. ¿Bueno? Cuando lleguemos en su momento, aquí nos vamos a poner a contarles cuál es la aplicación de los drones en geomática y también habrá tiempo para contarles historias tristes de los drones. Literalmente nos ha pasado que prendemos el dron y sale volando y
nunca más lo volvimos a ver. Y también en travesías milenarias o travesías muy chéveres en que también se han caído y nos toca simplemente recoger los pedacitos y tratar de no llorar, pero la aplicación que tiene esto es demasiado interesante y es demasiado amplia aquí en adelante. Entonces, la idea es que seamos muy afortunados de poder trabajar con los drones. Ahora, me preguntan siempre en este punto, ¿vamos a aprender a volar dron? Y yo les digo, sí, probablemente podamos aprender a volar dron. Aquí ahorita van a ver que está Camilo y está Carolina, que son el técnico del laboratorio y la asistente graduada. Y con Camilo podemos idearnos una metodología para que ustedes puedan ir a aprender a volar dron si quieren. Bueno, volar dron es chévere, pero es más chévere lo que podemos hacer con eso. ¿Listo? Entonces, vamos a también aprender cuál es ese rol de los drones, por qué ahora le metemos tanta plata, por qué ahora le metemos tanto entusiasmo a comprar drones, a construir nuestros propios drones y a recolectar esa información con los drones. De hecho, en estos días tenemos que hacer por acá un vuelo con Camilo. De pronto les decimos para que vayan y nos acompañen. ¿Listo? Y el tercer módulo es, a partir de esa información que nosotros recolectamos, usar o hacer análisis espacial usando los sistemas de información geográfica. Probablemente en este punto todavía no entiendan muy bien qué son los sistemas de información geográfica. Esas tres palabras les pueden dar alguna idea. Más adelante lo vamos a entender. Pero básicamente, si ustedes miran, es tomar información, analizar, encontrar patrones y dar la respuesta a un problema. ¿Dónde debemos hacer o dónde podemos poner una recolección de rutas, una ruta de recolección de residuos? ¿Sí? Con ese análisis espacial lo podemos hacer, lo podemos determinar. Bueno, porque con la información que recolectamos, la analizamos como un todo y podemos generar una respuesta a eso. Fíjense, esa imagen de la derecha que ven allá, que ven como capas, es lo que vamos a hacer en la última parte del curso. Utilizar información por medio de capas. Imagínenselo como cuando en el colegio a uno le ponían a hacer los mapas en papel mantequilla. No sé si les pusieron a hacer esos mapas. Entonces que uno a veces dibujaba todo el mapa, pero hay veces hacía una partecita en una hoja mantequilla, otra partecita en otra hoja mantequilla y los iba poniendo uno encima de los otros. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, en términos prácticos, vamos a tener 3 módulos: topografía básica, nuevas tecnologías y los sistemas de información geográfica. Y la buena noticia es que uno pensaría que son independientes, pero ustedes se van a dar cuenta que esto va a ser como una transición muy, muy suave entre ellos. Todo va a ir integrado. No se van a dar cuenta cuando pasamos de uno al otro hasta que realmente digamos como, oiga, ahora sí, ya solo estamos haciendo análisis espacial y no estamos midiendo nada. En ese punto uno dice, ya cambiamos, pero el resto es como si estuviera todo lo mismo. Bueno, lo chévere de esta clase de hoy es que antes me tocaba nomás mostrarles los equipos así en una foto. Hoy ya los pudieron palpar, hoy ya los pudieron ver, hoy ya pudieron tener casi 200 millones de pesos en sus manos, 80 por acá, estos 90 y estos son como 60. ¿Listo? Entonces, son los equipos de última tecnología que tenemos aquí en la universidad y que ustedes van a tener la fortuna de aprender a utilizar. Entonces, este que ustedes ven acá es un nivel. Ese lo vamos a utilizar mucho durante la primera parte del curso porque es el que nos ayuda a medir diferencias de alturas. Este verdecito que está por acá es la estación total que nos ayuda a recolectar información, diverso tipo de información, pero esencialmente ángulos y distancias. Eso es lo que mínimo debe hacer una estación total. ¿Por qué digo mínimo? Porque cada vez salen nuevas versiones que ayudan a tomar otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, hay unas que ya traen GPS de alta precisión que se comunican con los drones y les van a corregir el posicionamiento a los drones. O hay otras que traen escáner láser
dentro de esta parte de acá, entonces podemos hacer un escaneo del espacio en donde estamos. Entonces, cada vez vamos a tener otro tipo de información que podemos recolectar con la estación total, pero en términos básicos va a ser ángulos y distancias. Y por otro lado vamos a tener nuestros GPS de alta precisión y nuestro escáner láser LIDAR o LiDAR, si lo quieren llamar así. Personalmente, el GPS es el favorito mío. Por alguna razón, no sé, me desvela los GPS, pues de pronto porque están como con el tema del espacio y de toda esta vaina de satélites y demás. Un poco si a uno le gusta la ciencia ficción y todas esas cosas. Star Wars y toda esa vaina. Y me parece muy chévere, es porque podemos recolectar muchísimos puntos con coordenadas sumamente precisas al milímetro en 5 segundos. ¿Listo? Que normalmente con un celular ustedes lo prenden, abren Google Maps y les dice exactitud baja, más o menos el error que están teniendo ahí es un error de entre 20 y 30 metros, más o menos. O sea, la coordenada que les dé puede estar errada en 20 o 30 metros. Eso es mucho. Y el escáner LiDAR, que como les mencionaba, si ustedes tienen de los últimos iPhone, ya trae este tipo de escáneres integrados dentro de su cámara. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo pone uno acá, ¿sí? Y él empieza a mandar millones y millones y millones y millones de puntos, y lo que hace es generar un modelo en 3D con millones y millones de puntos, casi como si uno tomara una fotografía. Yo no sé si ustedes vieron, pero ¿vieron los Olímpicos? Sí, el año pasado. En los Olímpicos utilizaban mucho de estas. En los lanzamientos de jabalina y de disco y de todo eso, lo que hacían eran los jueces, una vez lanzaba el deportista, entonces el juez iba, se paraba, cogía su estación total, habían unas personas que iban y ponían una referencia como para decirle, oiga, cayó acá, y el juez simplemente iba a medida con la estación total y decía, ah, lanzó a tanta distancia. O también cuando mostraban esas imágenes súper chéveres que decían los comentaristas en 4D, era con escáner LiDAR, como el que está allá a la derecha. Generaban los escaneos y era 4D porque tenía el tiempo integrado, entonces era como varios escaneos, uno pegado del otro, ¿sí? En el tiempo, y por eso decían que eran imágenes en 4D. Entonces, todas esas cosas que están integradas en nuestra vida, las vamos a ver aquí en Gemática, vamos a entender por qué o cómo se integran en nuestra vida. Nuestra joya de la corona de los drones, aquí solo trajimos uno, pero hay muchísimos más en el laboratorio para que se diviertan con ellos. Y tenemos drones de ala fija, drones multirotores, hay para todos los gustos. Bueno, entonces vamos a entender cuál es el rol dentro de la gemática, pero también miramos cómo podemos utilizarlos y aprender a volarlos. Entonces, más o menos, aquí para mostrarles, ¿qué es lo que hacemos con los drones? ¿Qué es lo que hacemos con esta nueva tecnología? Con estos drones nosotros podemos recolectar información por medio de video o por medio de imágenes. Bueno, pero entonces uno pensaría, ay no, qué chévere volar el dron y hacer el videíto y demás. Eso es una de las aplicaciones, pero realmente cuando nosotros recolectamos la información de esos videos, de esas imágenes, las queremos para hacer otro tipo de cosas. Bueno, voy a adelantar aquí un poquito este video para que miren cómo es que se va moviendo el dron, cómo vamos haciendo un monitoreo. Esto fue en un deslizamiento, entonces hicimos un monitoreo, un deslizamiento. Como la única forma de llegar a esas partes altas es a través o ir hasta allá, caminar hasta allá, y se pueden demorar mucho tiempo, o con un helicóptero, que es muy costoso. La opción del medio es el dron, que es mucho más barato volarlo y puede acceder a esas zonas difíciles. Entonces, a partir de eso, nosotros generamos videos, imágenes, que después convertimos en lo que ustedes ven acá, que son modelos de terreno. Bueno, a partir de las imágenes, pegamos una con la otra, generamos nubes de puntos, que es este modelo que ustedes ven acá, ¿cierto? Eso pareciera que fueran las imágenes, pero no, son nubes de puntos. Es una nube de puntos, millones y millones de puntos hechas a partir de las imágenes, y con eso construimos ese modelo del terreno, pero no nos quedamos ahí, porque la idea no es solo quedarnos con el modelo del terreno, es qué podemos hacer con eso. Entonces, una de las aplicaciones de ese modelo de terreno es lo que les voy a mostrar a continuación.
A ver. Esto. ¿Qué es esto? Es ese mismo modelo de 9 puntos, de millones y millones de puntos, que simplemente hicimos un análisis de imágenes. Combinamos bandas espectrales para identificar ciertos elementos dentro de esa zona de estudio. Elementos como, ¿cuál es agua? ¿Cierto? ¿Cuál de esas zonas es agua? Combinando bandas espectrales podemos decir cuál píxel de esas imágenes es agua. O cuáles son las zonas donde no hay ninguna vegetación, que son potreros. O cuáles son las zonas, que son las verdes oscuras, cuáles son las zonas con vegetaciones, o cuáles son los elementos dentro de ese modelo que son objetos creados por los humanos, que son los que veían por ahí azules. Entonces, bueno, ese video bien está ahí medio raro, pero aquí hay una zona azul. ¿Listo? Entonces, con esos drones podemos hacer videos chéveres, pero lo que es más chévere es utilizar esas imágenes y procesarlas y generar este tipo de análisis. Bueno, ¿alguien reconoce esto de acá? Esta imagen de acá. ¿Cómo? Perdón, es que no te escucho. Muro de contención, sí, pero ¿en qué parte es? En la circunvalar. La circunvalar con 92, creo que es. Resulta que hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, pero había muchos deslizamientos en esa parte y tuvieron que hacer una hora de contención. Y entonces a nosotros nos llamaron y nos dijeron, oiga, estamos haciendo esta hora de contención, pero necesitamos hacerle un monitoreo. Y ese monitoreo era simplemente llevar este equipo de acá, ese negrito, el escáner faro, el LIDAR, y lo que hacíamos era generar un modelo de esta parte cada cierto tiempo, cada 8 días, cada 15 días, y los íbamos comparando. ¿Por qué? Porque tener estos millones y millones de puntos, esos puntos tienen coordenadas, y al tener coordenadas, yo puedo medir dentro de eso. Entonces podía saber si se iba desplazando o no, si se iba moviendo la Tierra. Entonces, cada cierto tiempo generábamos los modelos con esas 9 puntos y los íbamos comparando para saber si efectivamente se estaba conteniendo o se seguía desplazando y no estaba sirviendo de nada este muro de contención. Esto también lo hicimos, fíjense, esto parece una imagen como tal, pero no es un modelo de 9 puntos. Esto es donde está ahorita el centro cívico, que antes había ahí una estación de policía, y ahí quedaba nuestro laboratorio de geomática. Ahorita es en el Z226 para que lo tengan en cuenta, y ahí es donde tienen que ir a los laboratorios. Pero lo que hicimos ahí fue, Camilo se puso con el escáner y generó un modelo de esa parte de ahí. Entonces fíjense, aquí estamos generando unas mediciones pequeñas, alturas, distancias y demás. Bueno, eso lo podemos hacer con este tipo de escaneos. O también, por ejemplo, que fue en Mocoa, que en esa época llevamos escáner, drones, hicimos un levantamiento muy completo, pero para mostrarles, esto fue a partir de esas imágenes, cómo generamos el modelo de 9 puntos. ¿Bien? Y por último vamos a tener nuestro análisis espacial, que ya les he hablado un poco sobre eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de este curso? ¿Qué es lo que podemos esperar? Primero, que sea un ambiente de cooperación entre todos. Es decir, no se preocupen en preguntarme, no se preocupen, no les dé pena preguntarme. Muchas veces me pasa que ustedes dicen, Orlando, es que es una pregunta boba. No, no es ninguna pregunta boba, toda pregunta es válida. Entonces no les dé pena preguntarme. Yo también en la clase les voy a hacer preguntas como, oiga, si no entendieron nada, dígame, no hay ningún problema, pero es bueno que todo vaya quedando muy claro. Entonces, si les da pena preguntar, y ahora que estamos aquí presencial, es peor porque como que lo consumen a uno los nervios, pueden hacérmelo por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Listo? No les dé pena, por favor. Nosotros aquí nos ayudamos entre todos. Yo les ayudo a ustedes me ayudan a mí.
Los monitores les ayudan a ustedes, ustedes les ayudan a los monitores, Camilo les ayuda a ustedes, ustedes les ayudan a Camilo. Y así todos nos vamos ayudando entre todos. Que un día ven que de pronto hay un quiz que está muy encima y quieren cambiarlo, podemos hablar, no hay ningún problema. Con diálogo todo se soluciona. ¿Bien? Hay cosas que no podemos aplazar por un simple la organización del curso, pero siempre podemos hablar y mirar a ver cómo podemos solucionar las cosas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Vamos a descubrir metodologías. Yo aquí les voy a enseñar unos conceptos básicos y después van a ir ustedes al laboratorio y con esos conceptos van a hacer sus prácticas y van a poder desarrollar esa práctica y responder todas las preguntas de esa práctica. Pero no quiere decir que lo que yo les enseñé aquí es la última verdad y es lo que tienen que hacer. Si ustedes encuentran formas de hacer lo mismo por diferente camino, no hay ningún problema. Siéntanse en toda la libertad de hacerlo y nos enseñan también, por favor. Aprender de una forma práctica. Esto es algo fundamental. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. Y es que aquí vamos a tratar de que hagamos muchos ejercicios. Inclusive aquí dentro de la clase, pero bueno, inclusive dentro de la clase, lo que vamos a hacer es traer los equipos, así como el día de hoy, y a partir de eso, pues, ir haciendo ejercicios aquí, midiendo el salón o midiendo cosas que podamos hacer dentro de este salón. ¿Listo? Y también vamos a tener talleres, vamos a tener ejercicios. Les hemos preparado en el semestre un material muy importante para que puedan estudiar. Entonces, va a estar disponible y siéntanse en la libertad de coger ese material y practicar, practicar, practicar. Bueno, ¿qué vamos a poder hacer también? Conocer en detalle ArcGIS. El ArcGIS es el software que vamos a aprender. Entonces, de nuevo, no borren el correo, manténganlo ahí hasta cuando lleguemos al punto. Y van a terminar siendo unos cracks en ArcGIS, se los aseguro. Vamos a aprender muchísimas cosas y les va a servir sobre todo para otras materias en su vida profesional o en su vida estudiantil y después profesional. Bueno, también lo que podemos hacer es ir cogiendo ejercicios o cogiendo cositas de cada una de las áreas que a ustedes les gusta. En este punto, ustedes no saben si les gusta estructuras o si les gusta transporte o si les gusta aguas, probablemente no lo saben, pero entonces vamos a tener diferentes ejercicios en donde vamos a utilizar o vamos a hacer ejercicios de cada una de esas áreas. O en ambiental si les gusta calidad del aire o les gusta otra cosa, no sé mucho porque no sé ambiental, pero vamos a ir haciendo cositas también de esas áreas. ¿Listo? ¿Qué está fuera de este curso? ¿Qué está fuera del alcance de este curso? Es terminar como expertos en cualquiera de las áreas que vamos a ver. Esto es un curso de nivel medio en donde vamos a aprender en un nivel medio cada uno de los elementos. Entonces, no vamos a ser expertos, pero si ustedes quieren profundizar más, si quieren profundizar más en el área de topografía, pueden hacerlo. Si quieren profundizar más en el área de análisis espacial, también pueden hacerlo. Entonces, aquí les vamos a dar las herramientas básicas para que les empiece a gustar esto. Tampoco vamos a poder aprender todas las metodologías y técnicas porque hay muchas, hay muchas. Lo que he hecho es seleccionar las mejores que les funcionen mejor a ustedes y con eso poderles dar esos conceptos en la clase y después en el laboratorio para que los prueben. Y lo otro es aprender todos los software. Hay miles de software. Cada uno de estos equipos trae asociado un software. Pero si nos pusiéramos a enseñarles todos los software, no nos alcanza el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es resumirlos en tres. Uno es ArcGIS, que es la última parte. Otro, AutoCAD. Y el otro, SketchUp, que es el que van a utilizar estas primeras 2 semanas. Bueno. Y lo otro, que es muy importante, es que uno cree que cuando sale aquí es ya el, mejor dicho, el topógrafo profesional y como les dije, esto la idea es como las herramientas básicas, porque de repente yo no quisiera que en vacaciones el tío les diga, oiga, usted que vio topografía, vaya y mídame el lote, no lo van a poder hacer, ¿sí? De pronto con alguien que les supervise sí, pero solos no. Bueno.
Bueno, bien. Cosas importantes. Reglas importantes. Esto es el primer punto es muy importante, la ética. Les voy a contar una historia. Resulta que el semestre pasado se acercaba ya al final de geomática, el día antes, ¿no? El final era un lunes y yo estaba el domingo en mi casa tomándome un café después del almuerzo, ahí revisando el celular cuando me llega un mensaje de WhatsApp. Buenas tardes. Y yo, hola, buenas tardes. No, es que me dijeron que usted hace parciales de geomática. Y yo, sí, claro, yo hago parciales de geomática, pues yo los hago, ¿sí? Sí, claro, yo hago parciales de geomática. Ah, bueno, es para ver si presenta mañana al final. Y yo, ¿qué acaba de hacer? Y entonces, el hombre me pidió que le hiciera el final de geomática. Yo le seguí la cuerda, ¿no? Porque a mí me gusta hacer un chiste de vez en cuando. Entonces le seguí la cuerda, pero entonces el hombre se dio cuenta de que la había embarrado y después eso fue un lío. Pero por favor no sean como esa persona. ¿Listo? Por favor no. Aquí yo confío mucho en ustedes, pero cuando pasan ese tipo de cosas empiezo a probar mi confianza con ustedes. Entonces, tengan muy en cuenta eso, no vale la pena hacer una maricada de esas por una nota, ¿sí? Entonces, por favor, no lo hagan. Trabajo en equipo. Esta vaina es de mucho trabajo en equipo. En las prácticas se van a dar cuenta que les toca hacer grupos de laboratorio para hacer las prácticas. En algunas nosotros se las vamos a poner, les vamos a poner los grupos. Entonces ahí todo el mundo dice, pero ¿por qué? Eso tiene una razón en específico y es que cuando ustedes salen a trabajar, ustedes no escogen con quién trabajan. ¿Listo? Entonces, para que se vayan entrenando un poco en eso pero el resto de prácticas, hay unas que se las asignamos, pero el resto de prácticas ya les decimos como, no, tranquilo, si quiere trabajar con X o Y persona, pues hágalo. No, hay veces trabaja con ciertas personas mejor que con otras. ¿Listo? Y lo otro es el tema de innovación y desarrollo creativo, es si ustedes encuentran metodologías, formas, algún tipo de elemento que les funcione mejor que lo que hemos hecho acá o les he explicado acá, nos dicen y lo repartimos entre todos o lo recompensamos a esa persona primero y segundo, nos ayudamos entre todos para que sea mucho mejor todo el tema acá. Bueno, reglas básicas. Toda contribución es importante y debe ser tratada como tal. Como les digo, aquí tenemos diferentes perfiles y como tenemos diferentes perfiles, las opiniones son diferentes desde la perspectiva de cada uno. Entonces, por favor, mucho respeto. Estas reglas también van a ir en el grupo de Discord cuando les dé el link para que las tengan en cuenta. La puntualidad es muy importante, no solo en esta, sino en la práctica laboratorio. Y en la práctica laboratorio mucho más. Entonces vamos a penalizar por llegar tarde. Bueno, y ahorita les muestro cómo es la penalización. ¿Por qué? Es porque Camilo, que se acabó de ir, él coge y empieza la práctica o empieza la sesión de laboratorio explicando qué es lo que van a hacer ustedes con este equipo, o con este equipo, o con este equipo, o con los drones. Y entonces, si ustedes llegan tarde y después cogen el equipo, primero no lo van a saber utilizar y segundo, pueden que cometan un error y se lo tiren. Y es un equipo muy caro. Bueno, entonces, por eso los incentivamos a llegar temprano por medio de la nota. Bueno. Otra cosa es que no duden en hacer sugerencias al curso si las tienen. O sea, si ustedes ven como de, Orlando, de pronto quisiéramos una sesión más de planimetría o de topografía, lo que sea. Entonces, lo podemos hablar y podemos arreglar como para tener esas sesiones adicionales. O no nos quedó claro tal cosa. Entonces, yo no tengo ningún problema en hacerles un video para que sea un poco más claro y montárselos en el canal de YouTube. Bueno, entonces ahí, cuña, hay un canal de YouTube de geomática que se llama Geomática Uniandes para que lo busquen y como vamos a tratar de subir todas las clases, entonces la idea es que estén muy pendientes de eso. Bueno, si se suscriben, les avisan ahí directamente cuando está el nuevo video.
Vamos a tener mecanismos de premiación para ciertas cosas, entonces tenemos bonos, tenemos ciertas cosas que van a ir apareciendo en el entretiempo, ¿cierto? En las clases, en los talleres y demás, entonces estén muy atentos a ese tema de los bonos y de las formas de premiar su participación. Y por último, algo muy importante es que ni los monitores ni yo no las sabemos todas. Somos muy conocedores del tema, pero no las sabemos todas. Entonces, esto es un ambiente de cooperación entre todos y esperamos que siga así de ahora en adelante. ¿Cómo los vamos a evaluar? Algo muy importante. Van a ser 2 parciales, un examen final, las prácticas de laboratorio, que ya les voy a explicar un poquito más en detalle cada uno de ellos, un proyecto final, que está en 2 entregas, y los quizzes y talleres, que vale 5%. ¿Listo? Entonces, estos porcentajes se van a traducir en una nota al final del semestre, y esa nota le va a aplicar esta escala que ustedes ven acá. Entonces, si ustedes sacaron menos de 3 al final del semestre, la nota les va a quedar en esa. 2.94, 2.94. 2.95, 2.95. 2.8, 2.8. ¿Listo? Pero si su nota final, después de computados todos estos porcentajes, les da entre 3 y 3.25, la vamos a dejar en 3. Pero si les da 3.25 a 3.75, le ponemos 3.5. ¿Listo? Si va de 3.75 a 4.25, la nota es 4. Si vas de 4.25 a 4.5, 4.5. Y si sacan 4.5, 4.50 o 4.51, la vamos a subir a 5. ¿Listo? Entonces, por favor, yo esperaría que todos le apunten al 4.5 por lo menos. Es como un premio que nosotros damos al final por tanto esfuerzo durante el semestre. ¿Bien? Entonces, y también pues obviamente apuntarle a si las tienen bajitas, pues apuntarle a la escala siguiente. O sea, si la tienen 3.2, miren a ver cómo la dejan en 3.25 y que le suba a 3.5. Eso ayuda un poquito en el promedio. Los exámenes, ya hay fechas definidas en los exámenes, son estas que están acá. En el programa que les vamos a subir a Neon están igual. El parcial 1 tiene 2 fechas y es una razón en específico, es porque son 2 partes. ¿Listo? Entonces, la primera parte, unas preguntas teóricas con un ejercicio de altimetría. La segunda parte, un ejercicio de planimetría. Se los digo de una vez cómo es. Pero como no saben qué es ni altimetría ni planimetría, entonces en su momento ya entenderán a qué me refiero. Y lo bueno de los exámenes es que va hasta esa, o lo que vemos hasta esa sesión antes de que empiece el examen. Entonces no son acumulativos. El primer parcial coge la parte de topografía, el segundo parcial coge la parte de análisis espacial y nuevas tecnologías. Ya está. ¿Listo? Y el final, pues el final sí es un examen que incluye todo, inclusive algo que les voy a mostrar. Bueno, no, va en esta, que es que tienen una parte, el examen final, un porcentaje de medir cosas. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir al bobo. En la última semana, en las sesiones de laboratorio, van a tener el examen de laboratorio, si así lo quisieran ver, que es ir a armar los equipos y medir ciertas cosas básicas. Un ángulo, una distancia, una diferencia de altura, cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta para que cuando les toquen las prácticas de laboratorio, por favor díganle a sus compañeros que quieren aprender a medir un poquito, a armar los equipos, porque eso es fundamental. Bueno, igual vamos a tener sesiones donde ustedes van a poder ir al laboratorio a sacar los equipos y a practicar, no se preocupen por eso, pero sí aprovechen las prácticas un poquito de más para aprender a medir. ¿Muy bien? Algo muy importante es que las excusas son válidas solo si se presentan antes del parcial. ¿Listo? Si se enfermaron, mándeme la excusa antes del parcial. ¿Sí? Ya después del parcial no podemos hacer muchas cosas porque empezamos a sospechar. Entonces, pero no quiere decir que los vayamos a ignorar completamente, no. Hay cosas que pasan. Esta mañana, yo no sé si vieron cuando venían subiendo, pero hubo una estrellada aquí, un muchacho cogió a una niña aquí abajo con el carro. Esas cosas pueden pasar.
No quiere decir que, no, pasó ya llegando al examen y no lo vamos a tener en cuenta. No. Sí, pero en lo posible, por favor, díganos antecitos. Bueno, si se enfermaron, no hay lío. Nos dicen, buscamos una forma de compensar esa nota o de hacer un supletorio. Algo hacemos. Bien. Prácticas, 7 prácticas. Bueno, 7 prácticas en el semestre. Entonces, son el refuerzo de la magistral en general. Entonces, aquí vemos unos conceptos, ustedes van a la práctica y aprenden a manejar el equipo, pero sobre todo aplican todo lo que vemos aquí en la clase. ¿Listo? Procesar la información. Si yo recolecto X número en cada uno de esos equipos, ¿para qué me sirve? ¿Cómo la utilizo y cómo proceso la información? Por favor, lean las prácticas antes de llegar allá, porque cuando llegan y no han leído la práctica, no saben lo que tienen que hacer, es muy jodido. Bueno, déjenle una leída antes. Los monitores van a hacerles un cuisecito así bono para la práctica, pero por favor, leanla antes. ¿Bien? Y sobre todo, que una vez les entregamos los equipos, es su responsabilidad. Entonces, son 100 millones. Digo entre 4 o 5, ya 20, más o menos. Algo importante también es que como es un trabajo en equipo y el trabajo en equipo a veces es muy chévere, pero a veces el trabajo en equipo es muy malo, tengan la seguridad de que no los vamos a condenar. Usted si es una persona que trabajó, hizo su trabajo completo como debería, no le vamos a perjudicar su nota. Y lo que hemos diseñado son 2 mecanismos para usted castigar a aquellas personas que se van de inteligentes y no hacen nada. ¿Listo? Entonces, la primera es, si alguien no les trabaja en el grupo, por favor no lo pongan en el informe. En el momento que ustedes no ponen a alguien en el informe, nosotros automáticamente vamos a entender que esa persona no trabajó y no le vamos a poner 0 en esa práctica. Eso sí, no lo vayan a hacer porque les cae mal a la persona. ¿Sí? Yo voy a ser el que envió la práctica, pero me cae mal este man, entonces lo borré y listo. ¿Sí? No hagan eso, por favor. Y la otra parte de cómo miramos este tema del trabajo en equipo es que todas las notas de cada una de las prácticas va a tener un 85% de la nota, que es el reporte y todos los entregables como tal, pero hay un 15% que es una evaluación individual que cada uno les hace a sus compañeros. Entonces, ustedes consideran que todos trabajaron muy bien y que lograron hacer la práctica muy bien, 5 para todos. ¿Listo? Entonces, cada uno, como nos va a entregar la nota a sus compañeros, lo que hacemos es un promedio y esa nota es ese 15%. ¿Bien? Y el 85% pues es lo que la práctica como tal. Bien, entonces al después con los porcentajes les damos su nota final teniendo en cuenta reporte, entregables y la nota individual que les dieron sus compañeros. Bueno, entonces, de nuevo, honestidad. Algo muy importante es que nosotros somos muy generosos en tiempo para entregar estas prácticas. Les damos los espacios para que puedan terminarlas sin ningún inconveniente. Y por eso no vamos a aceptar trabajos tarde, ni vamos a aceptar trabajos que no abran. La técnica de que yo envío el archivo en otro formato y para que no les abra y poderme dar más tiempo, no. ¿Listo? No funciona. Entonces ustedes deben asegurarse de eso antes para que les podamos calificar la práctica. ¿Bien? Y lo otro es que les vamos a dar unas plantillas. En la primera sesión de laboratorio les enseñamos la plantilla, cómo utilizarla, qué son los elementos que deben tener en cuenta y todos los reportes de todos los laboratorios los deben entregar en esa plantilla. Entonces eso les va a servir mucho para su vida profesional porque generalmente las empresas trabajan con plantillas y demás, entonces para que una vez se vayan como acoplando en eso, la organización y todo. Bueno, proyecto final, 2 partes. El proyecto final, los últimos semestres ha sido lo mismo, pero ha sido un proyecto final muy chévere, porque es darles a ustedes la posibilidad de crear un indicador de lo que sea. Indicador de transporte, indicador de robos, indicador de accesibilidad a los estadios en Bogotá, de lo que quieran, de lo que quieran. Lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno,
Entonces tiene dos entregas. La primera parte tiene la fecha definida, que es el 24 de abril, pero la segunda no. Lo que hacemos es mirar, hablar con ustedes un poco al final y preguntarles, bueno, según lo que tienen, qué día les queda mejor para entregar, y con base en eso, pues programamos la entrega final. Bien. Entonces, los horarios de atención y reclamos, todo dentro de unos días en específico, por reglamento. Ustedes saben que tienen X días. Y lo más importante es que siempre, siempre, siempre me pueden contactar. Aquí está Carolina, que es su asistente graduada. Entonces le voy a dar ahí un minutico para que se presente. Y a ella pueden recurrir cuando les dé pena preguntar, por favor. Ella sabe todo lo de esta clase y les puede ayudar muchísimo. Bueno, entonces, dale. Bueno, buenos días, muchachos. Mi nombre es Carolina Barbosa. Yo soy ingeniera ambiental de esta universidad y estoy en tercer semestre de maestría en ingeniería civil. Este semestre los voy a acompañar como asistente graduada, entonces los voy a estar acompañando en los laboratorios, también voy a ir en algunas clases. Y quiero que sientan toda la confianza para escribirme. Cualquier cosita que ustedes necesiten, con la mayor disposición estaré para colaborarles. Y de verdad espero que disfruten mucho el curso y que se apasionen bastante por los temas. Gracias. Entonces, ahí está el correo de ella. Generalmente la van a poder encontrar en el laboratorio o en el ML 126 cuando lo abran, porque todavía no lo han abierto. Entonces, ahí va a estar ella, pero también están los correos de los monitores que están repartidos por cada sección de laboratorio. Entonces, si tienen la sección de laboratorio de lunes, es con Simón. O sea, no sé si alguien ya tuvo ayer sesión de laboratorio. ¿Sí? Eso. Simón. Después está el miércoles, que es Manuel Ricardo. El viernes a las 6:30, que es Juan Sebastián. El viernes a las 9:30, que es David. Y el viernes a las 2 de la tarde, que es Rodrigo. ¿Listo? Entonces, tengan los correos ahí por si los necesitan en los próximos días, aunque en las sesiones de laboratorio, pues ellos les van a dar su correo, su número, etc. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa antes de irnos, que es el programa. Listo, bueno, acá más o menos está todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado está aquí. Recuerden Z226. Igual para las personas que tienen las otras secciones de laboratorio, les avisamos porque ayer nos tocó de una vez en el laboratorio. Dependiendo de dónde está el salón, lo que hacemos es mandarles un correo y decirles, hoy es en el laboratorio, hoy es en el salón. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá en el programa van a tener como cada una de las sesiones. Nosotros les vamos a montar las presentaciones desde antes. Entonces, para que por favor les peguen una leída. Es muy importante, le peguen una revisada antes de llegar a la clase. ¿Listo? Eso es muy importante. Y lo otro es que tengan en cuenta cuál es la práctica o cuál es la sesión que les toca en el laboratorio. ¿Por qué? Porque no siempre son prácticas. A veces son ejercicios de repaso. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de darles todas las herramientas, que acá hacemos unos ejercicios, pero en el laboratorio también podemos hacer otros, y la práctica como tal. Entonces, darles muchas, muchas herramientas para que entiendan todo lo que vemos y puedan, sobre todo, prepararse para el parcial. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante ahí, que vean cuál sesión vamos y cuál es el tema y que revisen la presentación. Acá están los libros. El que vamos a utilizar en topografía es este. Está acá. También está el capítulo del libro en cada una de las sesiones para que lo tengan en cuenta, le peguen una leída, se van a dar cuenta que si lo leen, llegan aquí, mejor dicho, preparados. Bueno. Y lo último que les quiero mostrar es esto de acá. ¿Listo? Entonces, como les dije, hay una penalización por llegar tarde al laboratorio. Entonces, si llegan de 0 a 5 minutos tarde al laboratorio, la práctica les queda sobre 4. Si llegan de 5 a 10 minutos, la práctica le queda sobre 3. Y si ya llegan después de 10 minutos, no les vamos a dejar hacer la práctica. Bueno,
Ténganlo muy en cuenta y no es aquí una forma de ponerles un revólver en la cabeza, es simplemente porque tiene una razón específica y es, les vamos a enseñar a utilizar los equipos y es muy necesario que estén desde el principio. Es un tiempo limitado. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí y nos vemos en nuestra próxima clase que es el jueves. Bien, muchas gracias a todos.